Me saqué una chuletilla por aquí. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva jornada de Urnas y Democracia, una nueva sesión. Hoy nos ocupamos de los resultados de las pasadas elecciones generales en Panamá y para ello tenemos el placer de contar con dos grandes expertos con un recorrido de renombre en los estudios, tanto en lo relativo a Ana Cerruz del periodismo, que ahora mismo está cursando el máster de estudios latinoamericanos aquí en la Universidad de Salamanca, con un gran recorrido en el ámbito del periodismo internacional y también habiendo sido partícipe de la agencia EFE, y con Harry Brown, doctor en ciencia política y sociología por la Universidad Complutense de Madrid, en este caso, y por mencionar algunas de sus obras también de más nombre, autor del texto El vencedor no aparece en la papeleta en 2018 y Partidos políticos y elecciones en Panamá, un enfoque institucionalista en 2007. No quiero ocupar demasiado de esta jornada, que al final vosotros sois los expertos, como he mencionado antes, pero por dar algún titular, por dar pues eso, información general sobre los resultados, tenemos a José Raúl Mulino como ganador de las elecciones presidenciales. El candidato eh, representa a la Alianza Realizando Metas y el Partido Alianza, y ha emergido como el ganador. Pero si tuviésemos que hablar de una sorpresa, tendríamos que hablar de la plataforma independiente Vamos, que ha obtenido escaños en la Asamblea Nacional. Y bueno, es un poco la sorpresa, ¿no? El liderazgo de los diputados salientes y el famoso cantautor Rubén Blades. No sé si tendremos la opción de comentar por encima algo anecdótico a este respecto. También otro breve apunte sobre la participación ciudadana, que ha sido récord. Los panameños acudieron masivamente a las urnas. Eh, y bueno, vamos a tener como una división estándar en estas jornadas, ya la conocéis. En este caso, Ana se va a encargar de hacernos una aproximación más en torno a los resultados, un enfoque más orientado a los perfiles. Todavía no tenemos sociodemográficos en cuanto al voto, pero bueno, algo más orientado a resultados. Y Harry nos va a acompañar haciendo, pues bueno, un análisis de las posibles semanas, las semanas que vienen, sobre alianzas y asuntos de gobernabilidad. Ya me callo, que yo hablo mucho, y te doy paso, Ana. Gracias de nuevo por acompañarnos. Gracias a ti, Emma, y saludos también, Harry. Yo estoy en Salamanca, bueno, en Madrid en este caso, acabo de salir de Salamanca, pero sí, con mi corazón también en Panamá, donde he estado trabajando los últimos 10 años. Y para hacer un inicio, no sé si fácil, pero de total crédito a mi contraparte o mi compañero aquí en este coloquio. Efectivamente, en este caso, en las elecciones de Panamá, que se celebraron el pasado 5 de este mes, el domingo, el ganador casi no aparece en la papeleta. La situación que antecedió a la participación del ganador, de José Raúl Molino, en estas elecciones fue conflictiva, fue confusa, fue compleja, y estoy segura que podemos hablar de eso más adelante, pero repito, en este caso acertaba ya Harry Brown al señalar que en las elecciones panameñas el ganador casi no estaba en la papeleta. Fue un bateador emergente, para utilizar también una jerga deportiva. El sistema de transmisión extraoficial de resultados del Tribunal Electoral de Panamá ha sido muy eficiente al darnos los datos según iban produciéndose de estas elecciones. Ha estado también la información abierta al público de una manera telemática, creo que prístina y al más alto nivel. Pero las cifras, que algunas son rotundas y ya inapelables, los resultados se han dado por buenos, por supuesto, si no, no estaríamos hablando ya de este ganador proclamado, aunque no todavía investido. Estas cifras no se han segmentado, pero sí había una serie de detalles que iban de alguna manera adelantándonos los resultados.
de un censo, de un padrón electoral de 3 millones de habitantes sobre una población de un poco más de 4. El 48% está o encaja en lo que puede llamarse personas jóvenes, de 18 a 40 años. Eh, se puede segmentar ese gran bloque, casi la mitad de la población con derecho a voto, de 18 a 25, representan el 18%, de 26 a 30 años el 11% y de 31 a 40 el 19%. O sea que sí, podemos decir que pesa de alguna manera quienes pueden tener la intención de renovación, cambio o de reforma. El ganador, que sea, no sé si tienes a mano, Emma, el cuadrito que compartimos, José Raúl Mulino, obtuvo el 34% de los votos, 774.600 votos para ser preciso, y su más inmediato seguidor, Ricardo Lombana, de un movimiento político también de reciente data, obtuvo el 24%, 24,6% de los votos. Le sigue muy lejos Martín Torrijos, que aunque es un político de tradición familiar, hijo del líder de la transición panameña, que a veces tiene diferente calificación, revolución, dictadura, pues obtuvo el 16%, separado del partido tradicional que llevaba todavía el ideario de su padre. Rómulo Rux sería el cuarto con un 11%, 11,3%, y ya viene la libre postulación, también ahí apuntando, es una figura controvertida al principio porque tuvo detractores dentro del status quo, pero finalmente se han ido abriendo paso primero como postulantes a la presidencia y luego también a la Asamblea, como vamos a ver más adelante. Zulay Rodríguez, que viene del partido PRD también, del que hablábamos antes, de ideario torrijista, un 6,5%, y quien representaba el liderazgo del partido del PRD, del Partido Revolucionario Democrático, perdón, y del gobierno actual, José Gabriel Gavi Carrizo, que ha sido vicepresidente del presidente Laurentino Cortizo, obtuvo un 5,8%. Maribel Gordón, libre postulación, un 1%, y ya pues aparecía en las papeletas Melitón Alejandro Arrocha, también de libre postulación, que se retiró a último momento, y aún así pues habrá quien no se haya enterado y obtuvo 4.779 votos. Todo esto para señalar que son las cifras oficiales del Tribunal Electoral de Panamá, que nos dicen pues que el panorama ha quedado muy bien definido, con el 99% de las mesas escrutadas. Las que no hayan llegado todavía puede que respondan a áreas más remotas, de difícil acceso. En Panamá sigue siendo temporada de lluvia, afortunadamente, porque el canal lo estaba esperando, y esas mesas que aunque tienen en ocasiones comunicación virtual con el Tribunal Electoral, deben mandar sus actas físicas a la capital para que el cómputo se haga efectivo. De esas cifras que hemos señalado, eh, podríamos, sin que esté registrado o reflejado todavía en los cómputos o los análisis del Tribunal Electoral, la poca participación de mujeres en la contienda. Aunque el padrón electoral panameño se refleja o refleja bien el reparto de la población, con un 50 y 50% de hombres y mujeres, cifra más, cifra menos, solo un 10% de mujeres han participado como candidatas en alguno de estos puestos de elección en estas elecciones generales que se han celebrado el domingo. Y quiero tomar aquí un espacio para hacer una referencia a la doctora Flavia Freidenberg, que ha estado en Panamá también y que dirige el Observatorio de Reformas Políticas,
porque apuntaba que a pesar de que la ley en Panamá eh, a, a, favorece o dicta la paridad en los cargos de elección, las postulaciones de los partidos deben ser eh, pues, 50 y 50 en lo posible, hay una simulación, es la palabra que utilizaba ella, para dejar a las mujeres como suplentes en la mayoría de los cargos de elección sin que eso les asegure una participación real, ¿no? Bueno, creo que es también fijándonos en las cifras, que es un poco lo que se me ha solicitado a mí, pues poder hacer luego una reflexión de cómo refleja o cómo valora esto a la democracia panameña, ¿no? Ella apuntaba que de 6.000 cargos titulares y 6.000 cargos suplentes que hay para la elección, pues las mujeres habían estado solamente ocupando un 10%, ¿no? Y que de ese 10%, el 82% eran de suplentes, o sea que también con ánimo a que no tuvieran una participación plena. Esto pues son palabras de ella, pero yo las hago mías. Habla de una sociedad desigual y sin una representación eh, clara, que es a lo que apunta la democracia y por lo que en el fondo votamos todos, ¿no? Para que sea un sistema de representación lo más amplio posible. Pasamos rápidamente a la elección de la Asamblea, porque, como decíamos antes, son elecciones generales las que se han celebrado el domingo, y ahí hay una sorpresa eh, que de alguna manera no sé si ha sido una sorpresa porque se preveía, pero era una esperanza, que efectivamente hubiera una renovación en la Asamblea. Y tanto es así que la bancada con mayor número de representantes es aquella que no lo es un grupo de nuevos políticos independientes, jóvenes en su mayoría, que han alcanzado la cifra de 21 curules o escaños, ¿no? Por encima de los partidos tradicionales. Y aquí otro dato numérico también, la sociedad panameña, en el padrón electoral que analiza el Tribunal Electoral y que va renovando con cada elección, cada 5 años, pues hay 1,7 millones de panameños inscritos en partidos. 56% de la población con derecho a voto está inscrito en un partido, 43% no. Y aún así ha favorecido la, la, la elección de quienes no responden a ninguna ideología partidaria. Creo que eso es también un elemento que podríamos tomar en cuenta para la discusión que se produzca después. No sé si por aquí hay datos que se me escapen, Harry, que tú quieras que debemos comentar sobre las gráficas que a lo mejor ha podido pasar Emma por nosotros. Creo que hay una gráfica, Emma, en la que está también repartida la participación de mujeres y hombres por partido. No sé si lo tienes a mano. Voy a Y ver. si no, lo podríamos dejar para un poquito más adelante según vamos adelantando en la conversación. Lo voy a buscar, creo que la tengo en el mail, un segundo. Eh, bueno, no, gracias, Ana. Yo creo que la descripción que has hecho de los resultados es muy completa. Posiblemente durante mi intervención puedas o podamos entre los dos introducir algún otro detalle. Quiero primero saludarles. Gracias a la Universidad de Salamanca por la invitación. Para mí siempre es un placer estar en Salamanca física o virtualmente como ahora, pues es como estar en casa. Así que muchas gracias. Miren, yo resaltaría, partiendo de lo que comentó Ana, yo resaltaría como algo muy importante y destacable la alta participación
de la ciudadanía panameña en estas elecciones. Desde la transición a la democracia, hace 35 años, la población panameña ha participado mucho. Tenemos una participación muy alta en las elecciones generales, no en los referéndums, pero sí en las participaciones, las elecciones generales, eh, en un promedio del 75%. Eso es muy alto. Y en esta elección es la elección en la que más participación ha habido. Está sobre el 77%. Y no es poca cosa porque les voy a contar algunos detalles más, pero incluso en algún momento pensamos que luego de las movilizaciones de finales del 2023 y el gran desencanto que tiene la población panameña con la política del país, eso lo hemos medido con las encuestas del CIEPS. A la mayoría de la población la política les causa sentimientos desagradables. Pensábamos que podía haber una abstención alta, eso nos habría generado un problema adicional. Y ha sucedido todo lo contrario. La población panameña cívicamente, con el mismo civismo que se desarrollaron las protestas en su primera parte, las protestas solamente con la bandera en la mano, esta vez cívicamente también ha salido a procesar el conflicto eh, eh, a través del voto. Entonces, por mi parte, obviamente soy panameño, soy parte interesada, pero me quito el sombrero ante la ciudadanía panameña que ha tomado la decisión correcta, ir a las urnas para alzar su voz. Eh, ¿Cómo entender estos resultados? Ya Ana, con su descripción, con una buena descripción, uno puede empezar a entender. Quiero agregarle un poco más a eso. No ha sido sorpresa. Ya las elecciones del 2019 nos habían dado algunos avisos que no habían sido leídos claramente porque el PRD ganó la elección, que es uno de los partidos clásicos históricos del país, tradicionales, como se suele decir, ganó la elección, tomando en cuenta que la ganó desde la oposición, en Panamá nunca ha ganado el gobierno, y que en el 2019 se presentó el mejor PRD, un PRD cohesionado detrás de Laurentino Cortizo, cosa que no había sucedido en el 2014 ni en el 2009. El PRD se había presentado a las elecciones dividido. Las primarias ayudaron mucho a esa división del PRD, pero en el 2019 iban cohesionados desde la oposición y ganaron la elección. Pero ahí estaba en el 2019 el germen de lo que pasó esta vez y que se ha reproducido en estos resultados. El candidato que llegó segundo, a 2% de distancia de Laurentino Cortizo, fue el candidato que había endosado el expresidente Martinelli, Rómulo Rux, que se presentaba por el Partido Cambio Democrático. Comenzó a subir en las encuestas cuando el expresidente Martinelli públicamente dijo que ese era su candidato. Y el tercer lugar lo obtuvo el candidato de libre postulación, independiente, como se les conoce, candidato de libre postulación Ricardo Lombana, que dio un salto enorme. La libre postulación presidencial en el 2014, entre los tres candidatos de libre postulación, no habían llegado al 1% de los votos. Y en la siguiente elección, Ricardo Lombana solo obtuvo 19%, más los votos de otra candidata importante de libre postulación, 24, casi 25% de los votos. Eso ya nos decía algo, o sea, ninguna fuerza política en condiciones normales crece de esa manera. Allí había otro aviso. Yo en aquel momento, 2019, dije, ojo a las elecciones del 24, que podrían, con estos avisos, si se consolidan, podrían significar las del 2024 el derrumbe definitivo del sistema, bueno, no definitivo, pero sí el derrumbe del sistema de partidos panameño como lo habíamos conocido en los últimos 35 años. Nuevamente, ya ven, ganó el candidato del expresidente Martinelli desde el momento que él endosó a su luego de ser inhabilitado, desde el momento que él endosó a su candidato a vicepresidente,
se puso en las encuestas en un 29, a veces más arriba, por ciento, con una distancia hasta de 15 puntos porcentuales sobre sus competidores. Y finalmente, el candidato Lombana, ya no de libre postulación, sino con un partido político, pero miembro de lo que yo he llamado el movimiento anticorrupción, o siquiera en la sensibilidad independiente en la sociedad panameña, obtuvo 24% de los votos. A esta digamos, a esta tendencia más estructural, súmenle que estas son nuestras primeras elecciones después de la pandemia y que las elecciones pospandémicas han traído cambios importantes en la mayoría de los países latinoamericanos, electoralmente. Colombia, Honduras, Costa Rica, El Salvador con las elecciones legislativas, Chile. Entonces, podíamos esperar cambios importantes en estas elecciones. Si a eso le sumamos las movilizaciones del 2022, no las olvidemos, que en aquel momento decíamos han sido las más grandes del periodo democrático, y luego 18 meses después tenemos otras todavía mucho más grandes y significativas, pues podíamos esperar cosas importantes, cambios en estas elecciones. Y sucedió, no solamente en la elección presidencial, como hemos visto, el PRD y el Partido Panameñista han tenido un muy mal desempeño. Incluso el PRD implosionado, ha tenido 3 candidatos, miembros de su partido, incluido el expresidente Torrijos, ni más ni menos. O sea, no hay un apellido que pertenezca, que sea más representativo de la aristocracia PRDista que el apellido Torrijos. Eso en la elección presidencial, y en las elecciones legislativas, como ha comentado Ana, un poco más de lo mismo. O sea, la libre postulación, que había tenido 5 diputados, una bancada modesta, importante, muy importante, pero modesta numéricamente, de 5 diputados en el periodo 2019-2024, se ha disparado a 20 o 21 candidatos de libre postulación. Es la bancada más grande, es la minoría más grande, la principal bancada. Si a eso le sumamos los 4 diputados que ha ganado el partido de Ricardo Lombana, el Movimiento Otro Camino, tenemos una bancada de 25 o 24, porque una que ganó de libre postulación es miembro del PRD, una bancada de 24 que es mayoritaria si no se unen los otros partidos. Y eso ya nos da, es lo que me corresponde, el esquema de gobernanza. Hay dificultades en la gobernabilidad, perdón, para Panamá. El presidente electo, José Raúl Mulino, no tiene mayoría en la Asamblea Nacional, no tiene una mayoría propia. El partido RM creo que obtuvo 13 diputados, si lo ven, seguramente lo tienen allí, me corrigen si no es así. Con Cambio Democrático creo que ha obtenido 11. Uno podría esperar que las fuerzas del martinelismo pues se reúnan en estas condiciones, pero no hay una mayoría clara hasta el momento, y el PRD con sus diputados, creo que son 13, va a ser un partido importante para generar esas mayorías. Analizando un poco más los datos, tratando de entenderlos un poco en clave sociológica, ¿no? Pensando en la gobernabilidad y en la gobernanza, en las posibilidades que tiene el nuevo gobierno de darle resultados a la población, de tener las demandas. Ha habido un cambio generacional, Harry, ¿no? discúlpame, no sé si soy solo yo, pero creo que tu sonido está Ah, como un poco difuminado por el casco, pero no sé, a ver sí. ahora. Quizás ahora me escuchan mejor. Ahora Ya me, muchísimo mejor. Disculpa la eh, interrupción. vale. Eh, Les decía que tratando de verlo en clave un poco más sociológica, claramente está habiendo en Panamá un cambio generacional a través de la libre postulación. Todos nosotros sabemos los problemas de personalización de la política, de rendición de cuentas, que nos da la libre postulación, pero hay que entender que en Panamá, en un sistema de partidos anquilosado y un sistema electoral tremendamente mayoritario que evitaba eficientemente la entrada de nuevos actores, la libre postulación ha sido la vía que ha encontrado la sociedad panameña para introducirse, entrar a las instituciones. Y la juventud panameña, el promedio de edad, vi un dato que decía que
el promedio de edad de la Asamblea Nacional ha bajado 37 años, hay diputados muy jóvenes. La juventud panameña ha entrado fuerte a las instituciones de representación a través de la libre postulación con una agenda de reforma institucional que discursivamente está sustentada en la anticorrupción, en la necesidad de adesentamiento de la administración pública panameña. Y es una, según dicen las encuestas, las del CIEPS, lo decían también las encuestas de intención de voto, además de ser un voto joven, es un voto de capas medias, ¿no? Que tiene este deseo de que la administración pública le funcione mejor. Del otro lado, por el lado del partido RM, lo que encontramos es una necesidad de, de relanzar o, re, o volver a una época de bonanza económica que tuvimos, sobre todo en el periodo 2009, reproducir la bonanza económica del periodo 2009-2014. De allí el lema de la campaña del expresidente Martinelli y el presidente electo Mulino, poner chen chen en tu bolsillo. En Panamá el chen chen se le dice coloquialmente al dinero. Y se ha querido despreciar eso, pero es clave. Hay una parte de la población panameña con todo y el crecimiento económico y que Panamá es el país más rico de América Latina que tiene dificultades para llegar a fin de mes. Hay un 53% de la población, según algunas encuestas, que dice que no tiene dinero para comer todos los días. Entonces, y los medicamentos en Panamá, con una provisión de medicamentos pública muy deficiente, los medicamentos otorgados por el sector privado, vendidos en el sector privado, son alucinantemente caros. Entonces, lo del chen chen en tu bolsillo es la comida, es la salud y también la educación, un sistema de educación muy privatizado. Esas dos visiones de país, no quiero decir que están enfrentadas, pero sí son diferentes, ¿no? Una está representada en el órgano ejecutivo, donde esa reforma institucional no tiene cabida, incluso se piensa que puede haber retrocesos en términos de justicia, y por otro lado, la visión institucional de adesentamiento de las capas medias y de la juventud que vienen pisando fuerte. Ahí está el marco de diálogo político que necesita Panamá. No lo digo como lugar común, porque se dice muy fácilmente que el diálogo político debe resolver todos los males. Eh, pero esta vez, ¿no? Habiendo visto cómo las instituciones de representación y la institucionalidad panameña ha llegado a un punto de agotamiento del que yo creo que no hay vuelta atrás, en el que el partido que articulaba todo el sistema, que era el PRD, ha implosionado y ha obtenido solamente 5% de los votos en la elección legislativa y ha perdido 20 diputados de los 71 posibles, tenía 35, ahora tiene, creo que son 13, alrededor de 20 diputados. Pues entonces el sistema claramente, creo yo, se ha agotado. Y en esas dos agendas está la posibilidad de diálogo Harry, político. de nuevo tenemos algún que otro problema con el audio. Discúlpame de veras que te interrumpa, pero es como que no se escucha con nada de claridad. Ahora, No, es como que no. rebota el sonido un poquito como Mm, robótico y es muy difícil entender lo que nos cuentas. tengo otros, pero incluso de todas maneras ya A ver, estaba, es como que depende un poquito. A ver, eh, vamos a ver. Ahora, a hola, ver. mejor, mejor. Sí, se escucha, se escucha. Vale. Entonces, bueno, iba acabando. Ahí está el margen para el diálogo político, conciliar estas dos visiones de país, ¿no? La de una visión más popular, la del Chen, la de retomar la senda de crecimiento económico sin ponerle atención, atención a la, a la, a la, a los temas de justicia, a los temas institucionales, y la visión encarnada por la juventud que salió a las calles eh, en el 2023, que ahora está en las instituciones y que articula su visión de país a través de un adesentamiento de la administración pública. ¿Con quiénes hay que dialogar? Y con esto acabo. Hay que dialogar con los indígenas,
tienen unos índices de participación con los disidentes de la sociedad. En los diálogos del 90 de los panameños eran básicamente diálogos entre los que estábamos de acuerdo en lo básico. Esta vez con la disidencia, los indígenas, que tienen un 80, un 90% de pobreza en las comarcas indígenas, con las mujeres, que ya lo dijo Ana, como el tema paritario y de participación y de las mujeres en general ha sido olvidado, se ve en las instituciones de representación y fueron las mujeres quienes detuvieron con otros grupos que voy a mencionar las reformas constitucionales, el intento de reforma constitucional del 2019, con los jóvenes, con la juventud, obviamente, que estuvo en las calles en el 2023 y que también detuvo el intento de reforma constitucional del 2019, obviamente con los ambientalistas, ¿no? Que también fueron grandes protagonistas, mujeres ambientalistas sobre todo en las movilizaciones de finales de 2023 y en la comunidad LGBTQI, que también fueron actores importantes en el 2019 deteniendo el intento de reformas constitucionales que no tomaba en cuenta sus demandas. Por lo tanto, tenemos retos por delante, pero ya por lo menos el primer capítulo, que es la elección, y sabiendo cuáles son los actores y cuál es la correlación de fuerzas, ya lo tenemos sobre la mesa para poder proyectar el futuro. Gracias, espero no haberme extendido. En Yo no sé, absoluto. me toca a mí a lo mejor hacer de mí como avisaba al principio de nuestro encuentro y hacerte preguntas a ti que me hago a mí misma, Harry. Has mencionado las encuestas sobre el ambiente electoral antes de que se celebraran los comicios y puntuaba siempre la corrupción como la principal, si no la primera, pues entre las primeras tres eh, como las preocupaciones que tenían el panameño a la hora de calificar y revisar la actuación de no este último gobierno, sino ya más de uno, por no poner los últimos tres, y remontarnos a Martinelli, y efectivamente no solamente el escándalo de Brecht que le tocó a él y a otros después, pero eh, eh, algún otro enjuiciamiento por el que finalmente se le ha condenado, ¿no? No ha pesado entonces esa etiqueta de perfil corrupto o en la balanza, me da vergüenza repetirlo, pero el robó pero hizo se sigue imponiendo y cómo, si efectivamente ese indulto se lo ha dado ya con los votos el pueblo panameño a Martinelli y a quien él avala, cómo se va a hacer la fiscalización que requiere que no haya más corrupción en la Asamblea. Mira, En esta doble vertiente eh, de elección que tú has planteado antes. tu pregunta es en sí misma una reflexión, así que reflexionemos juntos. Eh, lo que nos dicen los datos de las encuestas es que aunque el tema de la corrupción tiene muchísima presencia en la opinión pública, en el debate, no pone la televisión, la radio, se habla mucho de corrupción, las encuestas del CIEPS lo que nos dijeron en abril, mayo, que hicimos el trabajo de campo, es que hay unos 4 problemas que son importantes: corrupción, empleo, inseguridad y educación. Y en otras encuestas un poco más recientes, lo que aparecía como principal problema del país era el costo de la vida. Eh, no- y cuando uno desagregaba por ingreso, por edad, la selección de problemas más importantes del país, veíamos lo que comentaba, cómo las capas medias o las personas con mayor escolaridad tendían más a elegir la corrupción como tema importante y los segmentos con menor escolaridad y con menor ingreso económico, algunos otros problemas, digamos, más concretos. Obviamente tienen de todos los segmentos, pero bueno, entendemos estadísticamente cómo se maneja eso. Eh, y mira, lo del robó pero hizo, eso es interesante porque yo creo que eso se ha hablado mucho y se tira, se, acá en la sociedad no lo estás haciendo tú, pero se acusa a esa parte de la población que vota por el expresidente Martinelli
de que ellos piensan que robó pero hizo. Y se hace mucho énfasis en el robó, obviamente, que es absolutamente indeseable y condenable. Pero para una parte de la población lo importante es el hizo. Eh, Hay que poner el énfasis en el hizo y entender qué fue lo que hizo. Porque la premisa de algunos segmentos de la población es que todos roban, lamentablemente. O sea, no estoy haciendo una defensa, estoy tratando de entender que todos roban, pero por lo menos uno hizo. Entonces hay fatalismo y hay algo de cinismo en esa manera de entenderlo, pero tratando de darle sentido, pues posiblemente es de esa manera que está funcionando. Y al final, gracias por parafrasear el título de mi librito del 2018, el vencedor no está en la papeleta, el vencedor de la elección legislativa no estaba en la papeleta, es el expresidente Martinelli, que ha hecho algo tremendamente difícil. Incluso los líderes de opinión en Panamá decían rápidamente que eso no se puede, que el liderazgo no se transfiere, que los votos no se transfieren, y sí sucedió de manera automática. Los votos y la base social del actual gobierno pertenecen al expresidente Martinelli, y eso abre otro flanco para la gobernabilidad, que es la relación entre el presidente y su mentor, Ungido. sí, su mentor, Ricardo, expresidente Martinelli. ¿Cómo va a ser esa relación? ¿Cómo saberlo? Es primera vez que vamos a estar en esa situación, pero hay otros países que ya lo han estado. Colombia con Uribe y Santos, Bolivia actualmente con Evo Morales y Luis Arce, Ecuador, Correa con Lenín Moreno, y yo incluyo en ese grupo a Honduras, Manuel Zelaya y Xiomara Castro. Son Sí, relaciones, sí. sí, son relaciones, eh, relaciones tensas, y ahí vamos a tener un episodio más latinoamericano de ese tipo en Panamá. Bueno, aquí la referencia también panameña, pongo votado no pone boleta, Son o Bogotá, una mientras, palabra. o mientras ya sin uniforme, sin galones, no puede quedarse. Nos pones también en el antecedente, ¿no? No estaba en la papeleta, todo lo que también perfilábamos al principio de nuestra charla, que pasó antes de que se celebraran las elecciones ya convocadas. El Tribunal Electoral, la Corte, tuvieron cada uno su papel ahí, pero si nos circunscribimos al Tribunal Electoral, hay quien lo calificó de inacción, el hecho de que dejara o no participar a Molino sin vicepresidente, o incluso que sustituyera al candidato a la presidencia, Martinelli, cuando lo inhabilitan. ¿Tienes una opinión sobre eso? ¿Crees que ha sido también, no sé, una feliz mirar para Mira, otro lado? sí, Ana, yo no tengo opinión jurídica al respecto, no soy abogado y no me gusta jugar a hacerlo. Como se imaginarán, hay versiones a favor y Sí, en sí, contra sí. de lo que hizo. Entonces yo no puedo, lo que sí queda muy claro, es que hay vacíos en la legislación, y a mí lo que me queda claro ya viéndolo desde mi esquina, donde me siento más cómodo como politólogo, es que el Tribunal Electoral viene dando señales, pues, ¿no? También están los datos de encuestas, a pesar de que el día del domingo funcionó muy bien, eso bajó mucho la tensión, la población salió a votar, los resultados se dieron, se proclamó el ganador a las 4 horas de haber cerrado las urnas. Eh, la población panameña cada vez confía menos, como digo, con encuestas, en las elecciones y en el organismo electoral. Eh, Eso ya nos da una señal, y además los vacíos en la legislación electoral, y tener al Tribunal Electoral, ese solapamiento que extrañamente ha sucedido entre Corte Suprema de Justicia y Tribunal Electoral, es un indicador más de que la institucionalidad panameña ha llegado a un punto de agotamiento importante. Eso no Peligroso, es, eso no era un problema. Manuel, claro. que conoce muy bien Panamá, y tú también, Ana, saben que eso no era un problema. El Tribunal Electoral era la joya de la corona, Sí, junto con la autoridad del Canal de Panamá,
de la institucionalidad panameña. Eso ya no es así. Estamos en una etapa nueva y también hay que revisar la manera en que está conformado el organismo electoral y los procesos de reformas electorales de los cuales hemos estado tan orgullosos en los últimos lustros. Yo creo que eso también hay que replantearlo completamente. Claro, si lo saco en la conversación es porque tu intervención se iniciaba con este optimismo con el que lees la alta participación, ¿no? Que en Panamá la verdad es que siempre se ha mantenido por encima del 70%, cosa que para la región Ujú. es mucho, ¿no? Y porque, ya lo has mencionado, no había ningún tipo de duda en el trabajo del Tribunal Electoral, cosa que también pues daba mucha tranquilidad. Y si eso va cambiando, por unos motivos o por otros, pues se abre otro frente también para que desde las instituciones democráticas pues haya más fiscalización, educación, eso ya pues Ojo, desde ojo, centros como el tuyo. ojo que en muy buena medida, tampoco hay que ser, no quiero parecer ingenuo, porque espero no serlo, la capacidad de movilización que tienen los partidos panameños tiene mucho que ver con las redes clientelares. Uh-huh. No es solamente una participación democrática y cívica, pero aún así, hace unos meses esperábamos que a pesar de eso, todo se está resquebrajando, todo se está rompiendo, incluso con las redes clientelares la población no saliera a votar. Sí. Pero sí se hizo, se ha hecho una apuesta por la institucionalidad, pero creo que sí estamos entrando en una etapa, eh, espero no ser exagerado, porque con esas cosas suelo ser bastante cauto, estamos entrando en una etapa en la que vamos a revisar, hay que revisar todos los aspectos de la institucionalidad. No estoy seguro si a través de una reforma constitucional, que ya sabemos que, bueno, pero sí frente a un reformismo de, del que hemos perdido capacidad de reformar nuestras instituciones. La década de los 90 finales, toda la década de los 90 fue la etapa del reformismo panameño, a través de los diálogos políticos, el Canal de Panamá, el Tribunal Electoral, la Constitución se modificó también en el 2004, pero nuestras élites han perdido la capacidad de reformar. Hemos estado instalados en una autocomplacencia que venía de la mano del éxito económico relativo que teníamos, pero todo eso se ha ido desgastando. No, Sí, dime. no, no, cabe aquí a lo mejor para recordar las cifras, ¿no? A propósito de lo que hablas del clientelismo y la militancia política o la inscripción formal en los partidos, ¿no? El Partido Revolucionario Democrático, con el 5% que obtuvo en estas elecciones, tiene inscritos a 714.170 militantes. Y creo que votaron ciento y poquito más, ciento y poquito, ¿no? Mil, claro, ¿no? Pero el 5% no se compadece con esta militancia, este número de inscritos, si es que efectivamente se apuesta todavía al que hay para mí. Yo estoy inscrito porque voy a votar, porque sé que voy a conseguir algo finalmente si ganas, ¿no? Pero pasa lo mismo con los demás. El Partido Popular no es de los que más puntúa, pero el Partido Panameñista, 242.635 militantes, Sí, tampoco se refleja en sus resultados, ¿no? claro, es una distorsión absoluta. Eh, una vez lo hemos comentado, se ha comentado como, mira cómo participa la gente en Panamá en los partidos, qué fuertes son. No, eso es una distorsión que se explica. No hay que despreciar que sí hay una base social, que incluso hay vínculos familiares, eso existe, pero el papel del clientelismo allí es muy importante para explicar esas cifras absolutamente abultadas. Si uno se da cuenta que ese abultamiento existe cuando no se reproducen las elecciones y cuando hay tanto voto dividido. Incluso el PRD, que era un partido mejor organizado, un partido mediano con vocación hegemónica, que históricamente votaba en las cuatro elecciones, su militancia votaba PRD, ahora se puede ver muy claramente, si vemos los resultados legislativos, que ha habido un voto dividido importante. Ese clientelismo incluso ha sido medido con encuestas. Nosotros no lo hemos preguntado, es algo interesante para hacer, ya lo haremos,
pero en el informe de desarrollo humano del 2006, que es un poco viejito, pero me atrevería a decir que esto no ha cambiado mucho. Creo que era el 64% de la población la que decía que se inscribía en los partidos para obtener un trabajo o algún beneficio personal. Eh, está muy claro que el vínculo es absolutamente clientelar. Claro, lo cierto, habiéndolo identificado así, también históricamente y con informaciones que trascienden en los medios locales cada 5 años, cuando cambian los gobiernos y migra de alguna manera la militancia, ¿no? Al partido de Nuevo, si quieres mantener tu trabajo, bueno, son denuncias que al final no tienen más recorrido que las de la exposición mediática, pero no dejan de ser significativas, ¿no? Para tomar en cuenta. El asunto es que ni así ha tenido, ha surtido efecto, por decirlo de alguna forma, y también por las cosas que se han podido leer en medios variopintos, o sea, que no pueden achacarse a una línea concreta, pues ha habido una inversión desde el aparato del Estado para que hubiera una votación que respaldara al candidato oficialista, ¿no? Esto también me lleva a lo mejor a, como dices tú, a reflexionar contigo, pero realmente es una pregunta. El futuro de los partidos, porque hay una línea internacional también, una referencia que no es solamente para Panamá, desde el descrédito del político, de la figura del político también que una vez que gana ya no se desvincula de sus promesas, y la sociedad civil llenando esos espacios como de solución de, Bueno, los, las demandas, ¿no? De la sociedad más cercana a la sociedad, porque se supone que hay más proximidad. ¿Eso crees que también puede verse en los próximos mira, años? esos son buenos comentarios para profundizar. Y como bien dices, el abultamiento de la planilla estatal es otra señal de ese clientelismo. No recuerdo últimamente, pero no sé, hace como 10 o 15 años, cuando había mucho menos empleados públicos en Panamá, estos últimos 5 años ha crecido muchísimo. eh, con el cambio de gobierno salían 30.000 y entraban otros 30.000, y ahí se notaba, digamos, digamos, La esa migración. claro, esa dinámica clientelar. Y has dicho que ni así, o sea, ni así los miembros del PRD parecen haber votado por su candidato. Y eso me lleva a decir algo, porque se habla mucho, quienes conocen tú, que conoces bien Panamá, quienes nos acompañan, Manuel, se habla mucho de que la cultura comercial panameña hace que los panameños seamos cortoplacistas. Eh, Se nos acusa de cortoplacistas. Y yo creo que eso ha venido dando señales de que se acabó. Por un lado, el proyecto de ampliación del canal es una apuesta de largo plazo, que ha hecho un país pequeño para hacer una obra de primer mundo con todo lo que eso significaba en endeudamiento, apostando a un modelo de país en el largo plazo. Esa es una primera señal. Pero yo creo que también las movilizaciones del año pasado, en las que la población tenía muy claro, muy pero muy claro, que sacando a la mina de First Quantum, sacrificábamos crecimiento económico inmediatamente, con todo lo que eso significaba para el empleo, en un país donde generar empleo se ha hecho cada vez más difícil. La gente era muy consciente. Aún así se exigió cerrar esa mina, pensando en tener un modelo de país ambientalmente sostenible en el largo plazo. También es una idea de que la población panameña está pensando un poco más en el largo plazo. Mira, el futuro de los partidos. Y eso es una discusión que, como bien dice Sana, trasciende a Panamá. Eh, hay, hay- yo he dicho que el sistema electoral panameño, que es muy inequitativo, esa es una de las quejas de los candidatos de libre postulación y de la sociedad civil, de que hay mucha disparidad en el financiamiento público entre candidatos independientes y partidos políticos. Yo lo que he dicho es que son normas electorales que incentivan la creación de partidos. Si el sistema trata mejor a los partidos, pues entonces habría que inscribir partidos, que fue lo que entendió Ricardo Lombana en el Uh -huh, uh 2019. -huh. Fue muy Claro. difícil, fue un candidato exitoso, pero costó muchísimo inscribir un partido político. Creo que le ha rendido beneficios electorales tener una organización. Espero que los chicos, no me gusta decir los chicos porque son adultos,
los políticos de Vamos entiendan que ya Vamos es una especie de partido, aunque no esté oficializado, también inscriban un partido político, porque eso beneficia a la política y beneficia también sus intereses electorales. Teniendo en cuenta, mencionaste la sociedad civil, que en Panamá, precisamente por ese sistema tan cerrado, la sociedad civil panameña en muy buena medida está movilizada electoralmente. Ya no es tan sociedad civil. A mí me tocó ver en las comisiones de reformas electorales a los representantes de la sociedad civil promoviendo normas para la entrada de candidatos de libre postulación, no Ujú. haciendo el papel clásico de sociedad civil, también está involucrada. Y por último, hablando del futuro de los partidos, incluso de lo público, están las iglesias. Las iglesias en Panamá, como en otros países, son la institución, eso lo tenemos medido, más, más confiable para la ciudadanía panameña. Tanto las iglesias Todavía, sí. evangélicas como la iglesia católica, que van reemplazando eso en función de los estudios de nuestra colega Sieps Claire Nevach, parte de su base social está justificada porque reemplazan el Estado, los servicios básicos que debería brindar el Estado eficientemente, son como la consejería matrimonial, la provisión de comida, qué sé yo, espacios para el ocio. Las iglesias también están proveyendo esos espacios que no hace eficientemente el Estado panameño. Y ya podemos ver, eso no está pasando solamente en Panamá, en otros países está sucediendo con más fuerza, como los discursos pro mercado van unidos a un discurso conservador y religioso que termina dándole sentido a proyectos de sociedad como antes no sucedía, ¿no? En países que tienen una tradición más laica. Los partidos sabemos que son importantes para la democracia, pero para la población ya no. Mm. Entonces, yo creo que ahí está el reto, también en Panamá sucede, que han ganado toda la desconfianza a pulso, ¿no? De la ciudadanía panameña, y así es muy, pero muy difícil, pues a nosotros como especialistas, pues decirles luego a la opinión pública y a la población, explicarles que de todas maneras deberíamos organizarnos en partidos políticos porque los necesitamos. Claro. Lo curioso es que la intención de recuperar la confianza o la conexión con la sociedad, los partidos tradicionales que han incorporado a nuevos elementos, elementos jóvenes a la política, han terminado siendo cooptados y da la impresión de que reproduciendo las viejas prácticas, ¿no? Yo que tengo unas referencias a lo mejor más clásicas, que no conservadoras, sí que pienso que los partidos como instituciones que están dentro del juego democrático tienen una fiscalización que es necesaria y un marco de juego, un marco referencial importante, sobre todo a efectos de la financiación, que finalmente, si no sabes quién está detrás y ahora con tanta información de tan diverso origen y formato, es importante, ¿no? Saber quién respalda a quién y qué Sí, camiseta te mira, pones. la financiación, la rendición de cuentas y los proyectos de país de largo plazo. Eh, te pongo un ejemplo. Te pongo un ejemplo, volviendo a Panamá, para ver ejemplos concretos. Eh, un candidato de libre postulación, miembro de un partido, pero ganó la postulación recogiendo firmas, eh, eh, se, a última hora, en la campaña electoral, cuando ya no podía hacerse a través de alianzas formales, endosó a un candidato presidencial, a otro, Melitón Arrocha, a Martín Torrijos. Sí, sí, sí. Y ese endoso, lo habrás visto, significaba perder el financiamiento público que se le otorgaba, en otros países le llaman la deuda política, ¿no? Retribuirle los gastos que había hecho según las firmas y los votos, qué sé yo. Y dijo que no, y que no, que entonces no formalizaba eso, sino que solamente lo hacía público. Hay un problema, John, y tiene que ver con esa disparidad de financiamiento público. Yo nunca me he sentido muy cómodo. Creo en la equidad en el financiamiento, obviamente en la competencia, pero a mí me parece problemático otorgarle dinero público a individuos. Mm. Creo que debería otorgársele a organizaciones. Ese es uno de los dilemas que tenemos en Panamá para tener un sistema de competencia y una rendición de cuentas relacionada con el dinero
una mejor rendición de cuentas. Claro, alguien me dirá, es que las organizaciones partidistas tampoco rinden cuentas siempre, pero bueno, ahí hay más posibilidades. Darle dinero público a individuos yo creo que es problemático. Vamos a ver si dentro de todos los retos que tenemos de deliberación y de diálogo político, podemos llegar también a discutir de la mejor manera posible las normas electorales, eh, sincer- sincerando un poco los intereses, teniendo como norte, siempre recuerdo el libro de Fátima García Díez de las reformas electorales en América Central, dice que Fátima decía que el límite de los intereses de los actores es el, el- el fortalecimiento de la democracia, ¿no? Ojalá, ojalá sea así, tengamos en las próximas, lleguemos a tener reformas institucionales y que el límite de la promoción de los intereses propios sea precisamente el fortalecimiento de la democracia panameña. A lo mejor toca antes reformas electorales, ¿no? Que es una revisión que se debe hacer En después de enero, cada elección y que por lo que recuerdo terminan siendo pobres y incompletas, empezando con lo de la paridad que comentábamos al principio y los obstáculos que se ponen para que efectivamente se cumpla con la ley. Y también sobre fiscalización quería compartir contigo algo que posiblemente has visto, pero me ha parecido lo más curioso, ¿no? Ya que esta bancada independiente llega sin una estructura de partido, con todas las restricciones o la normativa que aporta el partido, he escuchado a Juan Diego Vázquez, que pues respalda esta iniciativa, señalar que iban a estar muy pendientes de las actuaciones de estos jóvenes políticos, de estos nuevos políticos, con toda la esperanza que tienen depositada pues la gente que les ha dado su confianza, porque sí que existe la posibilidad de que si no cumplen con lo anunciado, con lo prometido, iniciar eh, ay, no recuerdo ahora el nombre de estas eh, propuestas ciudadanas para la revocatoria de mandato. ajá. Mira, Eso lo tienen dentro del plan de trabajo. has mencionado a un actor clave, un actor individual, para quienes están interesándose inicialmente por la política panameña, denle seguimiento a Juan Diego Vázquez, que es digamos, además el expresidente Martinelli, posiblemente el de Juan Diego Vázquez, el otro gran liderazgo de la política panameña, exdiputado de apenas 25 años, muy joven, que es quien ha articulado esa victoria gigantesca de los candidatos de libre postulación en la Asamblea Nacional. Eso no se puede entender sin Juan Diego Vázquez y con todos los problemas, digamos, teóricos quizás, si se quiere, que genera la libre postulación para la gobernabilidad. También es cierto, como he dicho, que con este sistema de partidos anquilosados, la libre postulación, los independientes, son la gran esperanza de reforma, la gran esperanza reformista que tiene la sociedad panameña. Pero mira qué paradójico, van a tener que hacer el asunto con la política independiente, es que son muy independientes, ¿no? A veces lo Sí. reivindican y no quieren hacer alianzas. Tienen la bancada más grande si se unen con los 4 diputados del partido Otro Camino, pero para tener mayoría absoluta necesitan aliarse con partidos. Uno podría, uno podría esperar que si se van a hacer oposición, y seguramente la van a hacer, eh, para tener mayoría no se aliarían con el partido de gobierno, sino que el aliado aparentemente que queda es el PRD. Imagínate, Ana. Vamos a ver qué capacidad. Yo no quisiera estar en el lugar de ellos porque eso habría que darle muchas explicaciones a la población. Pueden hacer un trabajo de fiscalización sin tener mayoría. Juan Diego Vázquez, 2 diputados hicieron un gran trabajo de fiscalización. Imagínate, con 20 pueden hacerlo todavía mejor, pero si quieren obtener mayorías, van a tener que hacer política y alianzas con algunos aliados, valga la redundancia, que hasta el momento les han parecido indeseables. Sí, bueno, yo te decía que estoy aquí, pero también muy pendiente de lo que pasa allá. No termina uno de romper el cordón umbilical o los afectos. Y afortunadamente, pues ahora tenemos manera de mantenernos cerca, ¿no? Pero en los grupos en los que estoy todavía más involucrada,
eh, se destacaba efectivamente la independencia de cada uno de ellos, que efectivamente habían llegado sin agenda, cosa que en el lenguaje o en la jerga panameña es como decir, no tengo compromisos con nadie, yo soy mi propio Exactamente, dueño, soy mi propia exactamente. persona, pero solo no consigues nada en una asamblea. Es imposible, No, ni por separado, ni siquiera, y serán solamente importantes saludos al sol, pero ujú, saludos al sol, sí, que es lo que le ha dado liderazgo a Vázquez y a Silva también, que no hemos hablado de él, sí. dos independientes con mucho carácter, pero bueno, es una manera de empezar, ¿no? Denunciar, levantar la voz, pero creo que por lo que te he escuchado decir, ahora se apunta a algo más, un poquito Se más de apunta algo. eficiencia, porque las transformaciones que requiere el país tienen que pasar definitivamente por la Asamblea. Se apunta algo más. Ellos han hecho mucho énfasis, están cumpliendo con la labor de fiscalización en la Asamblea Nacional. Últimamente no ha habido oposición, los partidos importantes, aunque no sean parte de la coalición de gobierno, se plegan a la bancada de gobierno y no hay fiscalización. Ellos sí han hecho fiscalización, pero creo que han hecho algo más de lo que hablan menos. Creo que han representado también. eh, Ellos han leído muy bien las aspiraciones de su electorado y en función de eso es que han estado trabajando. Yo creo que primer episodio más definitivo de cómo la bancada independiente, más otro camino, si logran hacer una alianza, eso no es seguro, se podrá ver y si pueden tender puentes a otros diputados, quizás de manera individual, se va a ver en la elección de la presidencia de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional el 1 de julio. Esa es una primera señal, no es definitivo. Ya en el año Claro. 1999, en el año 99, la presidenta Mireya Moscoso logró generar una gran alianza que le dio mayoría en la Asamblea Nacional, que solamente duró un año. Puede pasar esta vez lo mismo, pero va a ser interesante verlo. Hay ahí este cambio, eso sin duda. El vuelco que ha dado la Asamblea Nacional es tremendo, es una avalancha de votos que para los independientes que los ha convertido prácticamente en partidos mayoritarios. Ya no En es héroes. sí, en héroes, además de convertirlos en héroes, ahora son el partido mayoritario de la Asamblea Nacional, eh, como he contado, con una agenda muy distinta, y esperamos, siendo optimistas, que no enfrentada sociológicamente con la del órgano ejecutivo. Eso va a Hay ser, una pregunta que yo quiero dejar para el final y este todavía no sé si es el final a menos que Emma nos lo diga, Sí, pero ya que yo nos no, convoca, sí, dime Emma. sí, no quería interrumpiros porque me parecía que estabais haciendo unos apuntes excepcionales sobre los resultados y no quería entrar a interrumpiros. La hora está, bueno, en torno a, pues sí, 60 minutos. La sí, sesión, perdón, está en torno a 60 minutos de duración, pero yo creo que no quiero cortaros para nada la conversación. Creo que es una suerte que nos estéis contando todos estos temas. Pero sí, como decía Ana, hay un par de apuntes en el chat. Por un lado, Ismael Cepeda pregunta si se podría dar un indulto presidencial a Martinelli. Y luego Ciro hace un comentario sobre una cosa es ganar y otra es gobernar. Para esto último se necesitan cuadros técnicos y estos últimos no se improvisan de la noche a la mañana. Si queréis comentar algo respecto a estos apuntes de los compañeros, os dejo que nos contéis lo que se os ocurra. Lo del indulto yo pensaba dejarlo para el final, porque como Sí, decías al principio, cualquiera, esto es política ficción, cualquiera se atreve, pero sí, es una pregunta que está desde el principio de, antes de las elecciones, de la participación de Molino. Si gana o no gana, ¿para qué va a ganar? ¿Cuál es su objetivo final? Y la visita que le hizo al claro. expresidente Martinelli a la embajada de Nicaragua, donde está pidiendo asilo, donde está refugiado, pues será también una especie de mensaje, ¿no? Sí, yo sigo, el respaldo es mutuo. Se va a cobrar Martinelli, eso que va a pasar. Hay quien dice que, bueno, que ya
como hablábamos al principio, actuará porque ahora el mando lo tiene él. No sé si te quieres atrever. He escuchado que el indulto no sería posible, pero no lo he corroborado con la norma, porque es por un delito que no contempla la ley, el lavado de activos, lavado de dinero. No sé qué información puedes compartir con nosotros tú, Harry. Lo entiendo de la misma manera. Tengo entendido que el indulto no es posible, eh, pero bueno, ya vemos, el Estado de Derecho en Panamá es débil y eso es lo que dicen las leyes, pero políticamente se pueden forzar interpretaciones y cosas, es lo que hemos estado viendo durante este proceso electoral. Yo creo que el presidente electo ha dado señales ambiguas al respecto. Eh, Hubo esa visita que tú comentas, muy importante, ¿no? Las imágenes hablan más que las palabras, pero también ha dicho recientemente cosas como que no es títere de nadie y que él no tiene ningún compromiso. Entonces, y yo ponía por eso sobre la mesa los antecedentes, eh, antecedentes que tenemos en Latinoamérica sobre ese tipo de relaciones. Mm. Si eso sirviera para algo, pues quizás la situación para el expresidente Martinelli no es muy alentadora. Y lo otro sobre los cuadros, sí, obviamente se necesitan cuadros técnicos, pero y en Panamá la administración pública no es una administración pública profesional, hay un déficit gigantesco, es una administración pública clientelar, se está medido por el Banco Interamericano de Desarrollo, un estudio maravilloso que hicieron, que publicaron ya hace algunos años, que se llamaba La política de las políticas públicas. Está clasificado Panamá eh, como administración pública clientelar. Eh, entonces, eso hay un déficit allí seguro, pero yo realmente creo que en este momento en la administración pública necesitamos políticos, políticos con P mayúscula para tratar de entendernos, gente que esté dispuesta, que sepa leer la sociedad, que estén dispuestos a tender puentes, a generar acuerdos y a darle forma a proyectos políticos incluyentes y llevar adelante una reforma política. Eso no necesariamente lo hacen los tecnócratas, eso lo hacen los buenos políticos. Yo creo que sobre todo lo que estamos necesitando es eso. Ya, ya que nos convoca la academia, la universidad y el área de ciencias políticas, no sé si te animas a hacer una última reflexión sobre nuestros sistemas de gobierno, ¿no? En la región, presidencialistas, caudillistas, populistas, y cómo porque parece como si fueran diferentes grados, ¿no? Son ascendentes, empiezan presidencialistas todos y cómo terminan siendo en ocasiones caudillistas. Cómo el sistema contrapeso de la independencia de los órganos del Estado, en este caso la Asamblea, pudiera ser, no sé si actor de veto en el caso de Panamá, está muy puntualmente señalado en qué ocasiones efectivamente pueden equilibrarse los poderes, pero ahora con esta visión que dabas al principio, esperanzadora, con esta nueva fuerza independiente de, de nuevos políticos, políticos tal vez con esa P mayúscula que tú pides, a ver si efectivamente por ahí podría ir desde un marco más teórico. Para ir cerrando, mira, yo creo, sí, obviamente los diseños institucionales son importantes, pero doy dos ejemplos. Eh, Creo yo, obviamente tengo un sesgo por ser politólogo, que la política manda. Eh, que los diseños institucionales, las leyes dependen de los eventos políticos. Yo recuerdo cuando el presidente Bukele ganó la elección, un amigo salvadoreño yo le decía, mira, viendo cómo venía el asunto, le dije, va a modificar la constitución. Y me dijo, Harry, eso es imposible porque hay creo que 4 artículos pétreos que impiden modificar la constitución. Le dije, mira, no hay constitución que resista la voluntad popular, sea manipulada, sea real, lo que quieras, no lo va a resistir. Y te apuesto lo que quieras, él no quiso apostar, que va a modificar la Constitución y finalmente lo hizo. Ese es un ejemplo. Y el otro ejemplo tiene que ver con Panamá. Aquí se ha dicho siempre, siempre se decía que Panamá es un país presidencialista. Por diseño constitucional lo es. Eh, pero la política panameña ha llevado a que los actores de la sociedad civil, sobre todo, señalen a la Asamblea Nacional como el principal problema. Uno puede ver cómo los candidatos de Vamos y los candidatos, diputados
Vázquez y Silva, fueron de los que señalaron hay que tomar la asamblea porque ahí es donde está el problema y es el principal órgano de la democracia panameña. Y ya no hablamos de Panamá como país presidencialista, sino que ahora es un país que tiene como principal órgano del Estado a la Asamblea Nacional como problema. Y también se decía que ese presidente, y se pudo ver cuando con los problemas de gobernabilidad que tuvo el presidente Varela, siquiera era capaz de designar magistrados a la Corte Suprema de Justicia porque no tenía mayoría en la Asamblea Nacional. Por lo tanto, yo creo que esas cosas son, el presidencialismo también cambia en función de los contextos políticos de cada uno de los países y es el caso de Panamá. Sí. Bueno, tenemos muy cerca a Perú, que también con esa independencia entre los órganos del Estado que se espera, pero ha sido ya irreconciliable, ¿no? Lo que está pasando en Perú, parece como si la Asamblea fuera la guillotina de presidentes. Sí. Ojalá no quiero ser agorera, ni mucho menos, simplemente he pensado de pronto en este país tan cercano, también para nosotros, por la relación histórica que ha tenido, ¿no? Y la influencia que ha tenido sobre Panamá y Panamá sobre Perú. Pero tú eres el experto, lo decíamos al principio, y yo me siento súper satisfecha con las preguntas que he hecho y cómo No, has ayudado a contestarlas. no, estupendo. Y pregunta si ha sido una muy buena conversación, Ana, y muchas gracias a Emma, a los compañeros y las compañeras de la Universidad de Salamanca por el espacio. Ha sido un gusto y espero que nos veamos pronto por mi parte personalmente para seguir conversando. Muchísimas gracias a ambos. Ha sido todo un placer. Ha quedado una sesión muy completa y seguro que la gente que nos vea en YouTube estará encantada. Dejamos por aquí en la descripción vuestras referencias para que os puedan contactar en el caso de que lo estimen. Y os esperamos en futuras sesiones de Urnas y Democracia. Muchas gracias a ambos. Gracias. Chao, Emma. Gracias. Hasta luego, Chao. Harry. Luego, Saludos por adiós. allá. Sí, adiós.